vamos a conversar con Ángel Delgado. Ángel Delgado es director del proyecto de reestructuración de Petroperú. Ángel, bienvenido a RPP. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Primero, desde Proinversión, ¿cómo observan estas reacciones? En el Congreso se habla de un intento de privatizar Petroperú. Quieren interpelar al ministro, traerse abajo el decreto de urgencia 010. ¿Cómo lo ven desde Proinversión? Claro, lamentablemente existen congresistas que seguramente por un tema comunicacional están entendiendo que este decreto de urgencia implica la privatización de Petroperú. Eso lo queremos descartar absolutamente. El hecho de que se vayan a determinar bloques patrimoniales, seguramente en función de distintas unidades de negocio de la empresa, no va a implicar de que éstas sean vendidas o transferidas en su totalidad al sector privado. ¿Se descarta totalmente la privatización de Petroperú? Se descarta completamente la privatización. ¿O este puede ser el inicio de un proceso que va a terminar con la privatización de Petroperú? No, absolutamente no. Para nada. No es así. Ni siquiera se ha contemplado. En todas las reuniones que hemos tenido, tanto con los ministros involucrados, que es la ministra de Economía y Finanzas, el ministro de Energía y Minas, inclusive el mismo presidente, el tema de la privatización está absolutamente descartado. Lo que se está buscando no es de que Petroperú pierda sus activos, la titularidad de esto, sino es que se incorpore una gestión privada eficiente, efectiva, que asuma también los riesgos de una eventual mala gestión para que esto no sea transferido al público en general, ¿no? La idea es de que los peruanos no estemos o sea, que de nuestros impuestos no se estén utilizando justamente para pagar cualquier ineficiencia que pudiera haber en la empresa, ¿no? Ese argumento es comprensible, pero ¿por qué es necesaria la participación del capital privado, el ingreso del capital privado en una empresa estratégica como Petroperú? ¿Por qué? Resulta fundamental. ¿Por qué? Principalmente porque se requieren hacer inversiones adicionales en distintas unidades de negocio o en distintos activos, ¿no? Y no solamente es la inversión adicional que la va a poner un privado que ya no va a salir del bolsillo de todos los peruanos a través de los impuestos, sino también de que este privado adicionalmente va a aportar todo su conocimiento, todo su expertise y toda su experiencia para poder gestionar estos activos de una manera efectiva, ¿no? Y eficiente, y principalmente va a asumir los riesgos de la operación. Si por cualquier motivo, ya sea por culpa de una mala gestión de él eventualmente, o por un tema pues que no responde a responsabilidad de nadie, sino, no sé, pues por ejemplo con lo que ha venido pasando con Petroperú algunas veces, cuando el mar ha estado muy agitado, ha habido mucha dificultad para que se hagan las entregas de crudo en los momentos oportunos, lo que te permite generar ciertas eficiencias, ¿no? Por ejemplo, eso lamentablemente lo ha venido pues pagando todo el pueblo peruano. La idea es de que esos riesgos también sean asumidos por el privado, ¿no? Porque va a ganar, se entiende que tiene que ganar si va a incorporar su gestión, su conocimiento, pero también ante cualquier problema, no complicación en la gestión del activo, va a asumir directamente los riesgos y cualquier tipo de pérdida, ¿no? ¿Cuáles van a ser las fases para el proyecto de reestructuración patrimonial de Petroperú, concretamente? Bueno, desde el 1 de enero venimos trabajando muy intensamente con todos los actores, con todos los agentes involucrados en este proceso de promoción de Petroperú, ¿no? Ya hemos avanzado con lo que hemos llamado una fase 0, que es básicamente hacer a la interna de Proinversión en coordinación con los demás agentes, toda la organicidad necesaria para poder acoger este encargo, ¿no? Ya tenemos designado a un director de este proyecto, que soy yo. Ya tenemos también determinado un comité de inversiones que va a ser quien también va a llevar a cabo este proceso, ¿no? Eso es lo que hemos llamado una fase 0. Luego hemos llamado la fase 1, de que también la venimos trabajando desde el 1 de enero, es conseguir a nuestros consultores internacionales, los que nos van a asesorar y que nos van a acompañar en este proceso de reestructuración. O sea, estamos hablando de una empresa de una envergadura importante. Estamos hablando ¿Va a ser algún tipo de concurso o va a ser una convocatoria directa? ¿Cómo se plantea? Lo estamos evaluando todavía. Creemos de que las dos posibilidades están sobre la mesa. La contratación directa podría ser una posibilidad, dada la urgencia, la necesidad. Como saben, el decreto de urgencia le impone por inversión un plazo de 60 días para determinar lo que sea un plan de acción, que es el plan de promoción, que la norma así lo señala.
Y si bien es cierto, la norma nos dio un plazo de 60 días, dada la criticidad de la empresa, la urgencia, queremos aprobarlo en 30 días, ¿no? Entonces, para poder alinear estos tiempos, la posibilidad de hacer una contratación directa está sobre la mesa, ¿no? Esto no quiere decir que va a ser una contratación no transparente, no competitiva. Igual estamos ya conversando con las empresas consultoras más importantes del mundo. ¿Qué tipo de características debe tener esta empresa internacional que va a entrar precisamente en esta etapa en Petroperú? Bueno, primero conocer de manera absoluta y al dedillo la industria, ¿no? Eso principalmente, porque lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico de la empresa. O sea, ¿en qué estado se encuentra, no? ¿Cuál es la línea base? ¿Por qué? Porque con esta identificación, con este diagnóstico, se van a poder hacer el siguiente paso, que es la determinación de estos bloques patrimoniales, que no es más que agrupar o desagrupar activos, seguramente en función de unidades de negocio, para separar, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Digamos, imagínate un cesto de manzanas donde existen manzanas buenas y manzanas que pueden estar contaminadas. A la fecha, Petroperú, al ser un solo bloque patrimonial, tiene unidades de negocio que sí son rentables, que sí están produciendo un flujo de efectivo positivo. Sin embargo, existen otros activos que están contaminados. ¿Y cuáles son los que están, por ejemplo, en buen estado? Sí, habría que poner un ejemplo de la división que se ha hecho en bloques patrimoniales. Claro. ¿Cuáles son estas manzanas que están en buen estado y cuáles están ya a punto de entrar a la podredumbre? Claro. Sí, creemos, por ejemplo, de que esto con cargo a revisarlo y hacer un análisis todavía más sesudo a partir de un diagnóstico, pero, por ejemplo, creemos de que los lotes petroleros podrían constituir un bloque patrimonial. Y son un bloque patrimonial que a la fecha, con sus dificultades, con sus problemas, pero pueden generar efectivo de una manera predecible, ¿no? Por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con la distribución de combustible. También bloques petroleros, distribución de combustible. Exactamente. Eso por lo menos se podría decir que está en verde. Exacto, está en verde, por ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente los activos, estas manzanas no buenas, contaminadas, lamentablemente hacen de que estas unidades de negocio que a la fecha, mejor dicho, que producen efectivo positivo, igual pierdan valor producto pues de los otros grandes activos que sí tienen algunos problemas, ¿no? La refinería de Talara, por ejemplo, ¿en cuál de los dos ámbitos podría ser ubicada? Es una pregunta interesante porque la refinería de Talara, digamos, es un activo de altísimo valor. O sea, tecnológicamente es una de las refinerías a nivel de la región, por lo menos debe estar entre la primera y la segunda en lo que respecta a tecnología. Lamentablemente, siguiendo la comparación con un cesto de manzanas, está siendo contaminada producto de que se le ha cargado una estructura de deuda bastante fuerte, ¿no? Cuando se construye la refinería de Talara, cuando se repotencia la refinería de Talara, se tuvo que levantar deuda, ¿no? Y esta deuda ha resultado ser muy significativa, que hace de que el flujo positivo que puede generar la refinería de Talara no es suficiente para cubrir los costos fijos de operación ni el servicio de deuda, ¿no? Entonces está en rojo, ¿correcto? La refinería de Talara podríamos decir que está en rojo. Está en rojo, digamos, desde la óptica como un bloque patrimonial. Sin embargo, quiero resaltar que el activo, creemos que es un activo muy valioso que puede ser de mucho interés para ser gestionado por un privado, ¿no? Y sobre ese punto, porque seguramente aquí también se va a despertar muchísima polémica, ¿qué significa que pueda ser la refinería de Talara gestionada por un privado? Porque no van a faltar quienes digan privatización de la refinería de Talara. No, para nada. La idea es de que la refinería de Talara, su titularidad, permanezca en el Estado peruano, ¿no? Lo que vamos a buscar, muy seguramente, es que venga un operador internacional que conozca la tecnología para que le pueda sacar el máximo valor a este activo, ¿no? Sin que el Estado pierda su presencia. Sin que el Estado pierda su titularidad, correcto. Para que el privado sea el que lo gestione, le meta toda su know-how y también asuma todos los riesgos de una eventual mala gestión o de algún tema natural, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos hablando de una concesión en todo el sentido de la palabra de la refinería de Talara? En sentido lato se podría hablar de una concesión, solamente de que la norma sobre la cual se va a hacer todo este ejercicio, todo este trabajo, me da distintas modalidades que yo puedo aplicar a los activos. Pero para que el público lo pueda entender. Sí, una concesión. El modelo sería el de una concesión de la refinería de Talara. Es incorporar la gestión privada a un activo estatal
para que este activo pueda ser operado de una manera mucho más eficiente y efectiva y que todos los riesgos de su operación los asuma el privado y no el público peruano. El lote 192, por ejemplo, ¿qué va a pasar? El lote 192, bueno, es uno de los lotes más importantes del país. Como te digo, todavía falta realizar un diagnóstico sesudo, un diagnóstico mucho más profundo. Un análisis específico. Pero sí creemos de que hay mucha potencialidad en este lote. Okay. Seguramente se va a constituir un bloque patrimonial sobre este bloque, seguramente juntándolo con algún otro bloque también de la selva peruana, para armar una estructura que sea atractiva a un privado para que lo pueda operar, ¿no? ¿Se ha planteado la venta de acciones de Petroperú? Dentro del decreto legislativo 674, que es mi marco legal que me dice cuáles son las modalidades, o sea, de qué manera el privado puede entrar a manejar este activo, también está el tema de la emisión de acciones, ¿no? Entonces, la emisión de acciones, la venta de acciones es también una posibilidad. Sí, es una posibilidad, pero nunca va a ser una emisión que haga que se pierda la titularidad de los activos por parte del Estado peruano, ¿no? Uno podría, por ejemplo, hacer una emisión de un 30%, porque consideramos que con 30% podemos levantar el dinero suficiente para hacer las inversiones adicionales que faltan para que el activo esté plenamente operativo y sea súper efectivo. Sin embargo, ese 30% se podría contractualmente decir que, claro, lo normal es de que el 51% es quien controla un activo, ¿no? Pero igual eso no opta para que legalmente podamos levantar 30% en capital fresco, capital nuevo, y que ese 30% sea suficiente para que este privado aporte toda su experiencia y todo su know-how, ¿no? Y el Estado continuaría con la titularidad. Exacto. Se lo he preguntado varias veces porque comprenderá usted que este es un tema que en este momento se encuentra en el debate, reitero, incluso en el Congreso de la República. ¿Usted podría ir al Congreso a explicar, a conversar con las bancadas para que no se siga haciendo tan tensa la situación? Una posición del Congreso por un lado, la posición del Ejecutivo por otra. ¿Estaría dispuesto? O sea, Proinversión tiene todo el afán, tiene todas las ganas y tiene todo el ímpetu que la implementación del DEU sea exitosa. Si para ello necesitamos ir a conversar con los congresistas o con cualquier stakeholder que pueda tener cualquier duda respecto a lo que implica este decreto de urgencia, encantado lo vamos a hacer, ¿no? O sea, Proinversión tiene puertas abiertas también para que cualquier peruano que requiera, cualquier peruano que tenga alguna duda pueda conversar con nosotros y se le va a explicar. Con más razón los señores congresistas, ¿no? Perfecto. Señor Delgado, entonces, hablamos de la fase 1 hasta allí aproximadamente. Esto va a durar, nos dice usted, un promedio de 30 días, ¿correcto? O sea, en 30 días tengo que cerrar tanto mi fase 1 como mi fase 2. Claro, incluyendo el plan de promoción, que es el plan de acción. Con la empresa privada, ¿correcto? O sea, el plan de promoción lo que voy a indicar es que va a participar. Cómo van a ser, cómo voy a ir determinando estos bloques patrimoniales, que seguramente van a ser por unidades de negocios, como te comento. Seguramente pueden ser los lotes petroleros, puede ser otro bloque patrimonial, la refinería Lara, seguramente el oleoducto norperuano también. Y eso lo debemos tener en 30 días, ¿no? Y previamente haber anunciado a nuestros consultores internacionales, digamos, estos cirujanos de altísimo valor, que van a tener que intervenir pues a un paciente que lamentablemente esté en una situación crítica, ¿no? Perfecto. ¿Qué sigue luego? ¿Qué sigue luego de estas fases y de la convocatoria que estamos conversando? Claro, posteriormente lo que va a seguir es ya la implementación de este plan de acción, de este plan de promoción. Que sería una suerte de fase 3. Que sería una suerte de fase 3, fase 4, ¿no? Ajá. Que lo primero que seguramente se va a hacer para blindar los activos, para protegerlos, es transferirlos a un fideicomiso. A un fideicomiso, esto lo va a blindar, lo va a proteger, el activo igual va a seguir generando efectivo en lo que corresponda, hasta mientras Proinversión arma la promoción en sí misma, que es buscar a un privado para que de alguna manera, con alguna de las modalidades que el marco legal me posibilita, pueda incorporarse a la gestión, ¿no? De los activos en función de lo que yo determine como bloques patrimoniales o unidades de negocio, ¿no? ¿El tema de la reducción de personal también va a ser visto por Petroperú?
por proinversión, no, en ese sentido no, legalmente no podría ser visto por proinversión porque la relación laboral de los trabajadores es con Petroperú mismo. Entonces, ¿quién se va a ocupar del tema personal? Porque aquí también hay un punto importante. Claro, exactamente. Se habla de muchísimas gerencias, hay 36. El planteamiento sería reducirlas, según se señala. Probablemente, pero el decreto de urgencia especifica que el responsable, el competente de hacer esta evaluación, un redimensionamiento del personal, de las gerencias, es el mismo Petroperú, ¿no? Y tiene un plazo de 30 días. Ahí no que va empezó a a correr proinversión en el tema ni de la reducción de personal, ni de acomodar el tema de las gerencias. No es un tema de nuestra competencia, ¿no? Ahorita estamos abocados 24/7, que no es un eslogan realmente, estamos desde el 1 de enero trabajando de manera muy intensa y nos tenemos que abocar a lo que el DU nos ha ordenado que hagamos, ¿no? Correcto. El tema laboral es un tema que preocupa, entiendo, pero es un tema de entera responsabilidad de Petroperú, ¿no? Se lo preguntaba porque son aproximadamente 12 o hasta 14 sindicatos, ¿no?, que existen en Petroperú. Sí, hay bastante, hasta 16 me parece, pero sí, es un número muy importante, ¿no? Entonces, y todos han levantado la voz y comprenderá usted que aquí hay un componente social también bastante importante. Definitivamente, pero parte de estas coordinaciones, ¿no?, de manera intensa que se vienen trabajando desde el día 1 de la promulgación de este decreto de urgencia también implica pues mitigar estos riesgos sociales, ¿no?, a partir de una comunicación más fluida, de explicar las cosas como se han querido y como se van a hacer, ¿no? Lo mismo me pasa, por ejemplo, con los acreedores, por ejemplo, que ahí sí Proinversión tiene cierta responsabilidad y cierto mandato en el marco del DU, ¿no? Tenemos que darle tranquilidad a todos los bonistas, a todos los acreedores internacionales, ¿no? De que el decreto de urgencia para nada implica de que se va a desconocer la deuda de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿De cuánto es la deuda de Petroperú en este momento con esos acreedores que usted menciona? Alrededor de $5.000 millones. $5.000 millones. 4.500, $5.000 millones, ¿no? ¿Y quiénes son esos acreedores? Claro, la lista es larga, me imagino, ¿no? Pero para entenderlo mejor. Son bonistas institucionales, ¿no? Son distintos agentes internacionales, son bonos que se emitieron en el mercado internacional. Entonces, distintas personas jurídicas adquirieron estos bonos, ¿no? Para entendernos, en este momento entonces Petroperú no es una empresa de todos los peruanos, es una empresa de sus acreedores. Con semejante deuda, podríamos entenderlo así. Correctísimo. Cuando empezamos a trabajar este decreto de urgencia de manera intensa con el MEF, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Energía y Minas, pues justamente partimos de esa situación, ¿no? Hoy a la fecha, técnicamente, Petroperú ya no le pertenece a todos los peruanos, sino a sus acreedores, ¿no? Siempre está la posibilidad de que un acreedor lleve a Petroperú al procedimiento concursal, sí, claro, con lo cual el Estado peruano ya pierde completamente control sobre las decisiones respecto a sus activos, respecto a si se les salva, no se les salva, respecto a cómo se podría reorganizar. La idea del DU es que el Estado peruano no pierda esa posibilidad, ¿no?, sino de que asuma de manera responsable y transparente una gestión adecuada de esta empresa que lamentablemente tiene una situación muy crítica financieramente hablando, ¿no? Y el Estado peruano asume su responsabilidad a través de Proinversión para buscar un mecanismo que permita que la empresa continúe siendo de todos los peruanos. ¿Y en cuánto tiempo vamos a poder observar ya una empresa, esa empresa que usted también describe como una empresa de todos los peruanos, ordenada, una empresa que pueda producir dinero y no sacarle dinero al Estado, ¿no? ¿En cuánto tiempo vamos a poder observar a Petroperú, al menos en un camino coherente? Yo creo que el decreto de urgencia ha posibilitado, por ejemplo, que muchos bancos estén ya interesados en empezar a habilitar nuevamente líneas de crédito. Petroperú dejó de ser sujeto de crédito, ¿no? ¿En ese momento ningún banco le prestaría a Petroperú? En este momento creemos que ya puede haber cierto interés de algunos bancos de empezar a habilitar, Pero antes líneas. Del decreto de urgencia, imposible. Ningún banco le prestaría a Petroperú. O sea, Petroperú cayó en lo que se conoce técnicamente como una trampa de liquidez, ¿no? Imagínate. ¿Qué es una trampa de liquidez? Para que nuestro público lo entienda. Por ejemplo, para hablar de Talara, imagínate un señor taxista que tiene un carro, bueno, de lujo, un carro muy moderno, ¿no? Pues el taxista requiere, para producir efectivo, requiere poder comprar gasolina.
Petroperú es una empresa que se quedó sin recursos para poder comprar gasolina. Y al no poder comprar gasolina, tampoco puede utilizar su activo más valioso. Y si no utiliza el activo más valioso, no puede generar dinero para seguir comprando gasolina. Y esto lanza una señal muy poderosa a cualquier banco. Ningún banco le presta. Con lo cual, el señor taxista en este ejemplo se queda sin recursos propios y sin recursos de terceros, que serían recursos provenientes de un financiamiento cualquiera, ¿no? Con lo cual se queda con el activo parado, sin que pueda producir efectivo y evidentemente sin poder darle un mantenimiento adecuado. ¿Qué termina pasando? El activo, por más top que sea, termina deteriorándose, ¿no? Esa es un poco la historia que está ocurriendo con Petroperú, ¿no? A raíz del decreto de urgencia, ya hay algunos bancos que están levantando el teléfono y están pensando en estructuras de financiamiento para dotar justamente de esta gasolina, que es capital de trabajo para la empresa, para que sus activos puedan seguir produciendo, ¿no? ¿Esto va a incidir de alguna manera en la distribución del combustible, en el precio también, en grifos que hasta el momento todavía son manejados por Petroperú? Nosotros creemos de que esta reestructuración de Petroperú va a impactar positivamente en el precio del combustible a nivel nacional, ¿no? Creemos, hay que diagnosticarlo, hay que verlo de manera adecuada, de manera profunda, pero creemos de que las ineficiencias de Petroperú, dado su estructura patrimonial, ¿no? Su estructura y capital, al final generaba finalmente una distorsión en el precio de los combustibles a nivel nacional. Si bien es cierto, los grifos de Petroperú venden por debajo de los grifos privados, creemos igual de que las ineficiencias que podían generar hacía que los privados estén por un valor por encima de lo que podría ser un estándar internacional, ¿no? O sea, al contrario, creemos de que el decreto de urgencia va a hacer que los precios de combustible bajen. Hemos hablado entonces hasta la fase 4, ¿correcto? Hemos estado recorriendo cada una de las fases que vamos a encontrar en este proceso de reestructuración patrimonial de Petroperú. Así es. ¿Qué viene luego de esta fase 4? O sea, luego ya lo que viene es salir hacia los mercados y empezar a comunicar, a informar los mecanismos, las modalidades que queremos aplicar a cada bloque patrimonial, a cada unidad de negocio, y buscar en el mundo quiénes van a ser los operadores que estén interesados para que después de un concurso transparente y competitivo, el Estado peruano pueda elegir a su mejor opción, ¿no? ¿Esto más o menos cuándo se va a dar aproximadamente? Seguramente algunos de los bloques patrimoniales creemos que algunos de los bloques patrimoniales pueden recibir esta incorporación de gestión privada antes del mes de agosto de este año. Antes del mes de agosto de este año, al finalizar este gobierno de José Geri. Creemos que es fundamental que el público en general, que el público peruano vea que este decreto de urgencia empieza a generar beneficios, empieza a generar beneficios, empieza a generar buenos resultados, ¿no? Porque creemos que esta es la mejor manera de que toda la población, incluyendo los congresistas, empiecen a confiar en esta decisión que ha tomado el Ejecutivo, ¿no? Para salvar a la empresa de todos los peruanos, ¿no? ¿Qué va a pasar con quienes todavía en este momento dudan de que este decreto de urgencia sea, como usted lo ha señalado, la forma de salvar a Petroperú? Estamos nombrando a varios congresistas o bancadas del Congreso, pero desde la Defensoría del Pueblo también se advierte que, por ejemplo, este gobierno, como es de transición, no tiene la autonomía necesaria, ¿no?, para reestructurar patrimonialmente Petroperú. Entonces, ¿qué va a pasar si en medio del proceso hay todavía entrampamientos políticos? Claro, pero a ver, sobre eso creemos pues que el déficit fiscal no responde a calendarios electorales, ¿no? Más bien consideraríamos de que pudo haber sido visto de manera irresponsable, que por lo que usted comenta, que es lo que al final algunos congresistas han comentado. Y lo ha dicho la Defensoría del Pueblo también. Inclusive, claro, hay que explicarles bien, ¿no? Porque la situación en diciembre del año pasado era sumamente crítica. El Tesoro tenía que aportar $2.000 millones antes que acabe el año para que Petroperú no termine en un proceso concursal. El decreto de urgencia fue una alternativa a eso, ¿no? ¿Qué pasaba si no se daba ese decreto de urgencia? ¿Qué iba a pasar con Petroperú? Para entenderlo. Como le decía, o sea, iba a terminar en un procedimiento concursal. En manos de los acreedores. Exactamente, en manos de los acreedores, y ya todas las decisiones
iban a partir de la exclusiva voluntad de estos, que tal vez podían tener un interés mayor, no en reflotar la empresa, no en buscar incorporación de privados en la gestión de los activos, sino simplemente en deshuesarla, ¿no? Y eso sí sería pues terrible para el país, ¿no? Pero lo mismo se podría decir también de capitales privados, ¿no? Y también es cierto, es un argumento político y hasta ideológico, ¿no? Pero dicen, una empresa privada solo va a buscar su beneficio particular. Claro, pero en este caso el beneficio particular de la empresa privada va a estar alineada con el beneficio o el interés del Estado peruano, ¿no? Ahí el trabajo de proinversión es justamente poder alinear ambos intereses, ¿no? O sea, alinear los incentivos para que cuando el privado gane, también gane el Estado peruano, ¿no? ¿Hay antecedentes de un proceso como este en una empresa peruana de tanta importancia como Petroperú? De la envergadura, el tamaño, creemos que no, porque Petroperú es una empresa de una envergadura muy importante, ¿no? Pero sí creemos de que en la región sí han habido situaciones parecidas, de las cuales también estamos levantando lecciones aprendidas para poder no replicar exactamente lo que se hizo en otros lados, sino para sacar lo mejor y ver cuáles fueron los errores y poder plantear, como le digo, un plan de promoción exitoso, ¿no? En beneficio de todos, ¿no? Para finalizar, señor Delgado, los peruanos podemos tener la confianza de que Petroperú, más allá del tema de los acreedores y cuando se supere esta etapa crítica, Petroperú va a seguir siendo de los peruanos. Por supuesto que sí. Ese es el objetivo del Ejecutivo, ese es el encargo que nos han dado y es lo que se indica en el decreto de urgencia. Y si existe una duda sobre esto, Proinversión, nosotros, las distintas personas que estamos involucrados en esta tarea, en esta empresa, estamos dispuestos a repetirlo todas las veces que sea necesario, ¿no? Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí en RPP. No, a ti, muchas gracias. Ángel Delgado, director del proyecto de reestructuración patrimonial de Petroperú, que va a estar a cargo de Proinversión, precisamente con nosotros aquí en Economía para Todos y en RPP Televisión. Volvemos.